Años llevamos debatiendo lo mismo, pero muchos años. Tuvimos una ley que fue militada desde muchos sectores, se impuso, la 7722, que fue pionera en el país y que pone algunas limitaciones a las actividades extractivas, fundamentalmente las metalíferas. Estamos hablando de minería y lo cierto es que en los últimos días se han presentado dos iniciativas, una por parte del legislador Juan Agulles y otra por parte de Alejandro Abraham, que lo que está intentando es modificar esta ley, la famosa 7722. Dos exintendentes que más o menos van en coincidencia con lo que plantea hoy el intendente de Malargüe, que dice que la necesidad económica, la falta de empleo, la crisis por la que atraviesa el país amerita avanzar con la minería, que los recursos naturales no renovables son una gallina de huevos de oro. Así lo dijo el intendente de Malargüe cuando tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, cuando se avanzaba o se hizo la primera actividad de fracking en el departamento sureño. Estamos con Eduardo Sosa, que es licenciado en Gestión Ambiental, que además es ex jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y también con Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Empresaria Minera. Le preguntamos primero a usted, Raúl, buen día. ¿Con la 7722 no se puede avanzar absolutamente en nada? La verdad que en la letra de la 7722 debería poderse avanzar, porque es una ley restrictiva, es decir, prohíbe ciertas sustancias en el aprovechamiento, en la industrialización de los yacimientos minerales, pero si nosotros vemos los números fríos desde la sanción de la ley en el año 2007, llevamos 11 años, la cantidad de proyectos mineros metalíferos aprobados ha sido de cero, ninguno. Si ningún proyecto pudo sortear las vallas que pone esta ley. Entonces, en realidad podríamos decir que es una ley que ha impedido el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza. Eduardo, uno de los argumentos que tiene el proyecto de ley que ya ingresó allí por la Cámara de Senadores de la provincia, y es el de Abraham, habla que es obsoleta la 7722, ¿puede ser? ¿Qué opina? Estoy en total desacuerdo. En realidad, la 7722, como el conjunto de las leyes que tenemos, están en vigencia y no solamente no es obsoleta, sino que además estructura, vertebra una política ambiental y minera también. No está evitando la minería metalífera, la está supeditando al no uso de sustancias tóxicas. ¿Esto restringe algunos proyectos mineros? Sí lo hace, pero hay muchos otros proyectos que pueden hacer una reingeniería y presentarse. En relación a los proyectos desde la 7722 en adelante, particularmente han habido tres que han llegado a instancias más avanzadas. Cerro Amarillo en Malargüe quedó trabado porque estaba ubicado en zona periglacial. Eso, digamos, se dijo en el proceso de evaluación, en las comisiones de la legislatura que se hicieron, y ahí quedó el proyecto. El proyecto de Hierro Indio, que digamos estaba un poco por fuera de la 7722, que también avanzó, quedó ahí por una mala realización de los estudios. Hubo un error ahí por parte del gobierno, en ese momento estaba el gobernador Pérez, que hizo llevar ese proyecto al fracaso. Y San Jorge, que fue el que más avanzó, sí, en Uspallata, obtuvo la ratificación legislativa, no la obtuvo, y el proyecto después intentó, San Jorge es uno de los proyectos que después de la 7722 hizo una reingeniería y se presentó de vuelta. Y llegó hasta la instancia, y la legislatura, en uso de las atribuciones de esta ley, lo denegó. Por eso digo, la 7722 no está impidiendo la minería en general. Con respecto a la metalífera, que es una pequeña porción de ese gran universo, la supedita al no uso de sustancias tóxicas en función de la preservación del ambiente. ¿Y que no se puede hacer actividad extractiva sin sustancias tóxicas? Lo que pasa es que primero habría que definir qué son sustancias tóxicas. Ajá. O sea, hay una parte de la ley en la que nosotros somos bastante críticos. Prohíbe 3 sustancias llamándolas específicamente, que son el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. Y tiene una frase poco feliz, a mi entender, que dice, y otras sustancias tóxicas similares. La toxicidad está en la cantidad. O sea, cualquier elemento puede ser tóxico. Claro.
Entonces abre un universo en donde todo puede caer ahí y depende de la interpretación que se le quiera dar. Entonces, esa apertura o esa falta de definición esa ambigüedad que tiene la ley, hace que sea muy difícil poder tener algo que desde los empresarios siempre se solicita, que es la seguridad jurídica. Hay sectores que dicen que los empresarios mineros lo que quieren es hacer lo que se les dé la gana y que no quieren controles. No, yo... Es más, algunos dicen con estos dos proyectos que se presentaron, Mendoza va a ser Hachal. No, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que las empresas serias lo que quieren es trabajar y realmente hacer negocios para ellos es no tener estos inconvenientes. Ellos no pueden sufrir estas circunstancias porque ellos también tienen que dar respuestas a sus inversores. Es decir, nadie hace una actividad como esta adrede mal o tiene la intención de poder tener un resultado disvalioso, de ninguna manera. Esta iniciativa, la que yo mencionaba, la de Abraham, hace referencia también a la posibilidad de que se fije un seguro en caso de haber daño, digamos. ¿Se puede subsanar con un seguro si ya se hizo daño? ¿Es válido? Bueno, en el derecho ambiental y en la gestión ambiental lo esencial es lo preventivo. Tenemos que trabajar para prevenir el daño ambiental y no para remediarlo. Pero la ley, el proyecto de ley de Abraham es bastante particular porque habla de que las empresas deberán constituir un seguro y el seguro ya es obligatorio desde el año 2004 con la ley de presupuestos mínimos, la 25675, que obliga a esta y otras actividades a constituir un seguro ambiental. Y la ley 7722, entre otras cosas, le obliga al gobierno a reglamentar ese seguro ambiental y han pasado 10 años y no lo ha hecho. Entonces, aun cuando la empresa quisiera constituir el seguro, no tiene una normativa local que especifique qué tipo de seguro, si es de caución o de qué... O sea, el Estado, en este caso... en particular, el Poder Ejecutivo es el primer incumplidor de esta ley 7722. La ley misma obliga al Poder Ejecutivo, bajo la órbita de la actual Secretaría de Ambiente, a formar una policía ambiental minera. Nunca se hizo. Hay un montón de cosas que la ley contempló. Y lo contempló en el sentido de que de poder controlar la actividad minera, de poder prevenir los daños. Sí, porque minería también es el ripio. Es el ripio y es un mundo enorme. Nosotros tenemos un futuro enorme. Cuando a mí me preguntan, ¿es posible desarrollar la minería? Sí, hay un mundo fuera de la minería metalífera. Hay un mundo, una de las provincias que más factura en el país es Buenos Aires, en minería. Porque nos compra la piedra, nos compra a otras provincias, la lleva, le agrega valor y la vende al mercado de la construcción, de la decoración, que es enorme. Es un negocio que estamos perdiendo. Es un negocio de pequeñas empresas mineras, de medianas empresas mineras, locales, que se quedan, que no es un proyecto que está 15 o 20 años y se va. Entonces, hay un mundo por hacer. El gobierno, en particular el Poder Ejecutivo, tiene responsabilidades que no viene cumpliendo desde hace muchos años. ¿Coincide o discrepa con lo que dijo recién Raúl respecto de que la ley es demasiado abierta cuando habla de o especifica 3 sustancias tóxicas y dice y otras sustancias, entonces ahí deja demasiado abierto a que después haya acciones en caso de avanzar en algún tipo de emprendimiento? Yo entiendo que el término y otras sustancias tóxicas similares se pueda prestar a cierta ambigüedad, pero la toxicidad está claramente determinada por la ley de residuos peligrosos. Si yo voy a una sustancia y no estoy seguro que es cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, no sé qué es, pero puedo especular de que podría ser peligrosa, me voy a la ley de residuos peligrosos y la ley me caracteriza la toxicidad y me da un estudio para el cual saber si esa sustancia es tóxica o no. Entonces, y además hay que ver las hojas de seguridad de las sustancias. En el caso que es el que tengo más presente, el proyecto San Jorge, el santato de sodio, el isobutil santato de sodio, no aparecía en el listado principal. Pero cuando vas a la hoja de seguridad sale que era dañino para
los acuíferos, digamos, esa y su metabolito que era el disulfuro de carbono. Entonces uno va a la hoja de seguridad y ve si la sustancia es tóxica o no. Si tiene dudas, va a la ley de residuos peligrosos. Para mí ese asunto, más allá del término vago que muestra la ley, se puede resolver desde esa perspectiva. Pero la gran discusión tiene que ver con el agua, Raúl, básicamente, más allá de las sustancias o de las cantidades o la toxicidad de las mismas, con la utilización de un importante caudal de agua, y en Mendoza, bueno, sabemos que eso es un bien escaso. Sí, yo creo que está magnificado el tema del uso del agua. La minería, por supuesto, que utiliza el agua, pero el uso de este recurso tan vital y hídrico, que es el recurso hídrico, no es tan significativo. O sea, no difiere de lo que puede usar, por ejemplo, una finca. Es decir, no es un uso... ¿La finca de qué superficie? Por ejemplo, yo me acuerdo en el proyecto que nombraba Eduardo, que es el proyecto San Jorge, la cantidad de agua necesaria era igual que lo que necesitaba una finca de 170 hectáreas. La misma cantidad de agua. El problema es que después no se recupera en la actividad minera, en cambio en la finca sí. No, se puede recuperar porque hace una utilización. Son circuitos cerrados, sí, en donde esa agua se vuelve a utilizar. Yo les aseguro que el consumo hídrico que genera la minería, y lo podemos ver también en San Juan, que tienen esta minería. Y yo quiero decir dos palabras de la minería metalífera. Es cierto que es una parte de la minería es mucho más comprensiva. Pero hay que entender qué es la minería metalífera. La minería metalífera incluye minerales que son esenciales para la vida humana. O sea, nosotros estamos perdiendo, diciéndole no a la minería metalífera, estamos perdiendo el cobre, estamos perdiendo el hierro, estamos perdiendo la plata, litio. Estamos perdiendo el litio. El litio no tiene Mendoza, pero claramente nosotros estamos cerrándole la puerta a ingresos que son muy importantes. Nosotros en la Cámara hemos hecho un trabajo acerca del potencial minero de Mendoza, y hemos estudiado que en la franja que Mendoza comparte con Chile, esto es desde el norte de Las Heras al sur de Malargüe, solamente en esa franja, sin contar todo lo que es el país hermano de Chile, Chile exporta en minería metalífera $10.000 millones al año. De esta parte de la montaña, si la parte que nos toca en Mendoza, cero. Es la mitad de lo que compramos en dólares el mes pasado en la casa Cero. de cambio. Mendoza es cero. Entonces, perder esa posibilidad, me parece que el desafío es ver cómo se hace. Que se haga bien, que se haga controladamente, que se haga de acuerdo a los estándares internacionales. Hoy, en el siglo XXI, poder hablar de que no estamos muy seguros de cómo se van a desarrollar estas faenas, no tiene mucho asidero. ¿Y la 7722 no están marcadas los estándares internacionales? No, la 7722 son 7 artículos que ni siquiera tiene considerandos, y esta es una opinión muy personal, seguramente Eduardo no va a estar de acuerdo, pero es una ley que ha sido pensada y diseñada para que no haya actividad minera. No creo que sea una ley tuitiva del recurso hídrico que tienda a cuidar el recurso hídrico, sino lo que quiere es establecer vallas que sean insalvables. Por ejemplo, el proyecto que hablábamos recién hizo una reingeniería, un proyecto muy curioso. El gobierno de Mendoza fue a buscar a los inversores a Canadá. El inversor vino. Cuando vino le cambiaron la ley. La empresa se readecuó, hizo una reingeniería para adaptarse a la ley. Tuvo 2 años y 8 meses una evaluación ambiental. Participaron 150 profesionales. Le dieron el visto bueno. Y cuando llegó a la legislatura, directamente hubo una persona que fue después gobernador, le dijo a sus legisladores que había que rechazar el proyecto. ¿Por qué cree que se da esto? Hablando de Cornejo, Raúl es... No, de Pérez. De Pérez. ¿Es antipopular? ¿Impulsar una ley, digamos, que permite el desembarco de este tipo de empresas y estos emprendimientos? Yo creo que, evidentemente, me imagino que la dirigencia política se maneja a través de encuestas y de alguna manera va pulsando el humor social con estas cuestiones. Yo en ese aspecto, la verdad que soy bastante neófito y me considero ignorante de los temas políticos. Yo sí pugno porque que haya leyes y se tengan que cumplir. Porque así como está la 7722, también hay un Código Minero de la Nación que se está dejando de lado en su cumplimiento. Entonces, yo creo que en Mendoza hemos sufrido lo que a mí me gusta llamar una legalidad selectiva, es decir, un doble estándar. Para algunas cosas es una ley que es intocable, pero tenemos una ley superior, que es el Código Minero de la Nación, en la que
realmente no se está haciendo hincapié en su cumplimiento. Ya lo dijo 2 veces Raúl, los empresarios sufren. ¿Los empresarios mineros sufren con la 7722? No sé. Seguramente más sufre la política al no poder habilitar estos temas a pesar de lo que la gente dice. Quería hacer un pequeño comentario del agua. Yo concuerdo de que en términos absolutos el agua puede ser poca en comparación al conjunto, al volumen total que utiliza la agricultura y otras actividades. Ahora, en algunos lugares hay un gran estrés hídrico. Lo que podría utilizar una minera podría comprometer el recurso aguas abajo en esa cuenca. Pero aparte, yo, desde mi opinión personal, lo más importante no es el volumen del agua, sino la potencialidad que tiene ese agua, ese efluente contaminado que tiene que gestionar la empresa, la potencialidad de daño que tiene sobre el resto de las aguas, sobre el resto de los acuíferos y las aguas superficiales. Esa potencialidad de daño, ¿vieron cuando uno dice una pila puede contaminar millones de litros de agua? Bueno, un efluente concentrado de alguna sustancia tóxica, en el caso de un accidente, puede contaminar grandes volúmenes de agua. Ha pasado en San Juan, en otros lugares. Entonces, ante eso el Estado presenta la posibilidad del control. La policía minera no está, digamos, ¿no? Los controles, si yo estuve allá adentro, yo vi 7 empleados en la Dirección de Protección Ambiental para las inspecciones. Pueden haber 9. Digo 14. 14. No alcanza, no hay manera, y esos empleados que hacen su trabajo con gran esfuerzo, con gran compromiso, tienen que tocar los temas de todas las empresas que generan residuos peligrosos, las empresas petroleras, los yacimientos hidrocarburíferos y los mineros. Digo, ¿cómo se hace? Entonces, si yo voy a plantear la minería con controles, que es el latiguillo que siempre ha venido diciendo el sector público, pues bien, organicen la actividad de tal manera de que la gente pueda creer en que el control va a ser cierto. Entonces, el tema del agua es muy sensible porque hay mucho miedo de que se escape el control y pase. Pero Eduardo, ¿se puede hacer emprendimientos mineros? ¿Son necesarios en la situación económica que está la provincia, el país? Me imagino que ustedes lo deben ponderar como algo importante, pero sin venderle el alma al diablo. Obviamente que la minería es una actividad importante. Lo es en muchas provincias, lo es en muchos países, pero lo vamos a hacer a costa de sacrificar la base de nuestros recursos naturales. ¿Qué es lo que genera a cambio la minería? Veamos un dato concreto. ¿Cuál es la tasa de desempleo hoy en Catamarca? Digamos, es el doble de la de Mendoza. Catamarca tiene minería desde finales de los 90. Digo, ¿cuál es la provincia en Cuyo que tiene la mayor tasa de desempleo? Es San Juan. Digo, Mendoza, a pesar de haberle negado, como se dice, esta posibilidad a la minería metalífera, ha logrado resolver algunos temas de empleo de mejor forma que lugares donde la minería es vital, es importante y es más determinante para la economía provincial. En el caso nuestro, si vamos al proyecto San Jorge o cualquier otro, la contribución al empleo, el factor de multiplicación que tiene la minería es muy bajo. Digo, en la etapa de construcción de una mina pueden ser que hayan 400, 500, hasta 1000 personas contratadas. Terminó de construirse esa mina y esa mina se maneja con 200, 300 personas. Digo, Vale en la etapa de construcción requirió cerca de 4000 personas. Digo, sí. A Vale después no se quedaron todos en la calle. A Vale no le echó nadie, no le echó las asambleas ni los grupos ambientalistas. Obtuvo Claro. la declaración de impacto ambiental, obtuvo, la legislatura le dio la concesión de agua. Cambiaron las condiciones. Puede ser que hayan habido algunas cosas internas. Bajó el precio del commodity y la empresa se fue. Y listo. Y dejaba a 4000 personas en la calle. Y ese es el miedo. Lo que necesitamos son empresas. Yo con Raúl, desde hace años que nos conocemos y venimos y debatimos estos temas, yo estoy de acuerdo, digo, necesitamos empresas
pero empresas responsables, empresas que no estén acá 10, 15 años y dejen la devastación, que dejen... Claro. Necesitamos empresas que se queden, que generen mano de obra, que lo hagan sin alterar el ambiente, dando trabajo, pagando los impuestos, pero no es este el modelo, desde mi opinión, que el gobierno y el anterior intentan promover. ¿Existen esas empresas que se queden, que permanezcan, que sean buenas, que paguen impuestos, que no nos den pan hoy y hambre mañana? Por supuesto que sí. El tema del afincamiento, por supuesto sabemos que una vida tiene una vida útil. O sea, cuando el yacimiento se agota, es muy difícil pedirle a una empresa que se quede haciendo qué, si no hay más nada ahí, por lo menos en ese yacimiento. Lo que sí se puede lograr es que si Mendoza es atractiva para este tipo de emprendimientos, esa misma empresa va a querer tener también su posibilidad de tener su trabajo en otro yacimiento, pero en la misma provincia. Y esto lo hemos visto en todas partes del mundo. O sea, esta discusión que yo creo que es sana, porque en realidad en este sentido con Eduardo nos aúna el mismo interés, es que las cosas si se hacen, se hagan bien. Nadie está proponiendo hacerlas sin hacerlo como debería ser. Hay protocolos, es decir, todo esto no es que Mendoza vaya a ser la primera provincia en el mundo que se desarrolla en minería. Hay que mirar cómo se hace en las otras partes del mundo y tratar de copiarlo. Y estos ejemplos, en donde algunas provincias no pueden haber sacado el beneficio que corresponde a la actividad minera, no depende de la empresa en sí, sino de las políticas públicas que esas provincias han adoptado. Y yo no le echo la culpa a la minería. Habrá que ver por qué Catamarca tiene esos índices. La minería no es una carta mágica que nos va a transformar la vida y Mendoza va a ser, sino que es una actividad lícita que se suma, que puede dar muchísimos recursos a la provincia y muchísima mano de obra, y en esto quiero ser claro, no tiene que ser ese beneficio no tiene que estar atado a la contaminación o que haya realmente un resultado desfavorable para la provincia. Yo creo que muchas veces se parte de una base que es negativa, que es la minería es contaminante, ya como un hecho fatal. Y ahí vemos cómo podemos de alguna manera mejorar. Sí, ahí ya no hay posibilidad de discusión, no hay posibilidad de debate. La contaminación es el resultado no querido de la actividad. Claro. Ya cuando hay monólogos desde ambos sectores no hay posibilidad de llegar a un punto de consenso. Exactamente, y eso es lo importante, bueno, y tan agradecido a que nos puedan citar para debatir estas cosas. Es y la poder idea, discutirlas, citarlos, escucharlos y aprender. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Raúl. Muchas gracias.